Ingeniero, buenos días. Mi nombre es Félix Gamero y el tema que voy a dar a conocer hoy es sobre algunos dispositivos de flujo constante, boquillas y difusores, turbinas y compresores, válvulas de cámara de mezcla, tubos de flujo o conducto. 1. Toberas. Una tobera de rociada o boquilla pulverizadora es un dispositivo empleado para dividir un líquido en gotitas. Las aplicaciones de estas toberas son numerosas y variadas, y en consecuencia, se emplea un gran número de modelos. Todas las toberas de rociada pueden clasificarse en alguno de los tipos siguientes. Toberas de presión. Toberas giratorias o rotativas. Toberas atomizadoras por gas. 1. Toberas de presión. En las que el líquido está a presión y se divide por su inherente estabilidad y su choque con la atmósfera, o bien por su choque con otro chorro o con una placa fija. Las toberas de presión son en general relativamente sencillas, pequeñas y poco costosas y consumen por lo general menos potencia que otros tipos. Pueden emplearse con todos los líquidos que contengan una viscosidad menor que unos 300 a 500 segundos a y que no contengan partículas sólidas mayores que los pasajes de la tobera. 2 Toberas rotativas. La parte fundamental de una tobera rotativa es un disco o una copa generalmente conectado directamente a un motor eléctrico. El líquido que se pulveriza se alimenta bajo presión al centro del disco rotativo. Se emplean diversos modelos de discos, con el fin de mejorar las características de la rociada. A menudo se ponen aletas a la periferia del disco, o se montan independientemente a corta distancia de ella, para facilitar la dispersión o eliminar algunas de las gotas más grandes. 3 Toberas atomizadoras. El líquido se pulveriza por su choque con una corriente de gas a gran velocidad, generalmente de aire o vapor. El líquido puede alimentarse bajo presión por la carga hidráulica debida a su densidad o por aspiración por el efecto del inyector de la corriente de gas. El contacto entre el líquido y el gas puede tener lugar completamente fuera de la tobera dentro de una cámara en la cual sale el líquido pulverizado por un orificio. La forma de la nube de rociado se controla variando la forma del orificio en los tipos de mezcla interna y por medio de chorros auxiliares de gas en el mezcla externa. 2. Difusores. Un difusor es un dispositivo que aumenta la presión de un fluido. Es una tobera inversa, por lo tanto el área de entrada es menor que el área de salida y por consiguiente la velocidad se disminuye dentro del difusor. La transferencia de calor es muy pequeña y despreciable, por esto se consideran como adiabáticos. Debido a los cambios que hay en la velocidad, el cambio en la energía cinética es bastante apreciable y como el fluido experimenta poco o ningún cambio en la elevación, la energía potencial es despreciable. 3. Turbinas. En las centrales de potencia de vapor, gas o hidroeléctricas, el dispositivo que acciona el generador eléctrico es la turbina. Cuando el fluido pasa por la turbina, ejerce el trabajo sobre los alaves que están unidos al eje. 1. Turbinas de vapor. La confiabilidad, la capacidad de funcionamiento con velocidad variable y la posibilidad de ahorro de energía hacen recomendable la turbina de vapor en muchos procesos. La turbina de vapor es un motor primario satisfactorio y confiable para muchas máquinas de procesos. Se suele utilizar para la propulsión de bombas, ventiladores, sopladores y compresores. También se emplea a menudo en los generadores eléctricos para servicio de emergencia o para suministro de energía eléctrica en plantas remotas. Las turbinas de vapor son un tipo específico de turbinas de expansión. El fluido siempre es vapor, lo cual permite diseñar la turbina con mucha exactitud. Las turbinas de vapor ofrecen la característica velocidad variable, que es muy útil para ahorrar energía en las unidades motrices de bombas, sopladoras y compresoras. 2. Turbinas de gas. Las turbinas de gas tienen elevada eficiencia térmica y producen poca contaminación, pueden ser unidades motrices en muchas plantas de proceso. Desde hace más de 40 años, las turbinas de gas se utilizan en gran número como unidades motrices en refinerías de petróleo, en plantas de amoníaco, butadieno y etileno, entre otras. Normalmente las turbinas de gas se utilizan en lugar de turbinas de vapor con condensación por alguna de las siguientes razones. Las turbinas de gas son unidades integradas. No necesitan calderas, condensadores, sistemas de agua de alimentación y enfriamiento y el equipo relativo. Producen alta potencia a alta velocidad, con gran confiabilidad y fácil mantenimiento, y ocupan poco espacio. Las turbinas de gas tienen eficiencias térmicas mucho más elevadas que las de vapor con condensación para procesos. No producen tanta contaminación ambiental con su escape y, además, porque casi no hay que purgar sistemas de agua de alimentación y enfriamiento. Las turbinas de gas clasifican como para trabajo pesado y derivadas de motores de aviación, o tipo avión. El tipo para trabajo pesado se ha perfeccionado para satisfacer las necesidades normales de las plantas industriales, sin limitaciones de espacio y de peso. Esta turbina normalmente es del tipo de uno o de dos ejes. Las paletas y álabes del compresor y la turbina son de construcción fuerte, lo mismo que las toberas.
Esto, junto con las razones de presiones y temperatura moderadas en el gas energizado, permite largos intervalos para las inspecciones y mantenimiento. Estas turbinas ofrecen las siguientes ventajas. La avanzada tecnología de la aviación y los laboratorios de investigación y desarrollo asociados se pueden aplicar para uso industrial. Las técnicas de producción en serie y de control de calidad aplicados a la aviación benefician a los usuarios industriales. Los centros de servicio para motores de avión, con sus estrictos requisitos de certificación, existencia de piezas de repuesto e instalaciones para prueba, están disponibles para dar servicio a los generadores de gas. Las turbinas de gas tipo avión tienen 2 o 3 árboles, según sea el diseño del motor de reacción. No se puede utilizar en ellas el ciclo regenerativo. La turbina de potencia y el generador de gas, motor de reacción, son componentes separados, sin conexión mecánica. Los sistemas auxiliares también están separados. 4. Compresores. 4.1. Compresores rotatorios/rotativos. Hay varios tipos de compresores rotatorios, pero todos tienen el mismo tipo de curva de rendimiento que el compresor reciprocantes. Es decir, son de capacidad fija con contrapresión variable. Los compresores rotatorios se prestan más para las unidades motrices de velocidad variable, como las turbinas de vapor, que los compresores reciprocantes. 4.2. Compresores reciprocantes. Funcionan con el principio adiabático mediante el cual se introduce el gas en el cilindro por las válvulas de entrada, se retiene y comprime en el cilindro y sale por las válvulas de descarga, en contra de la presión de descarga. Estos compresores rara vez se emplean como unidades individuales, salvo que el proceso requiera funcionamiento intermitente. Por ejemplo, si hay que regenerar un catalizador cada 2 o 3 meses o se tiene un suministro de reserva en otra fuente, esto daría tiempo para reparar o reemplazar las válvulas o anillos de los pistones, si es necesario. Los compresores reciprocantes tienen piezas en contacto como los anillos de los pistones con las paredes del cilindro, resortes y placas o discos de válvulas que se acoplan con sus asientos y entre la empaquetadura y la biela. Todas estas partes están sujetas a desgaste por fricción. Los compresores reciprocantes pueden ser del tipo lubricado o sin lubricar. Si el proceso lo permite, es preferible tener un compresor lubricado, porque las piezas durarán más. En los compresores sin lubricación, la mugre suele ser el problema más serio, y por otros problemas que puede ocasionar el gas en sí. Válvula de estrangulamiento. Una válvula de estrangulamiento es un mecanismo de regulación automática accionado por piloto o relé. La gráfica es el esquema de una válvula reductora accionada por piloto. La válvula piloto P deja pasar una parte del material a alta presión a través de L, hasta el lado de baja presión, aplicando la presión intermedia continua entre las dos agujas piloto, por intermedio del tubo T, a la superficie inferior del diafragma D2 que regula la válvula principal M. La posición del piloto se regula a su vez por la acción de la presión que actúa sobre el diafragma D1 y la fuerza del resorte que se opone al diafragma. El flujo de gases o líquidos a través de una válvula de estrangulamiento en la mayoría de casos ocurre tan rápido y en un espacio tan pequeño, que no hay suficiente tiempo ni un área suficientemente grande para una transmisión de calor apreciable. Una válvula de estrangulamiento en la base del carburador controla la cantidad de aire tirada a través del artefacto por el vacío parcial en los pistones. El conductor abre la válvula de estrangulamiento apretando el acelerador, pedal de gas. Cuando la válvula se vuelve más ancha, fluye más aire a través del carburador y entrega cantidades más grandes de combustible al artefacto. El conductor cierra la válvula de estrangulamiento disminuyendo la presión en el pedal de gas. 6. Cámaras de mezcla. La sección donde sucede el proceso de mezclado de dos corrientes de fluidos, es llamada cámara de mezcla, o mezcladores. Este tipo de dispositivo solo se emplea en los sistemas continuos o circulantes para la mezcla completa de fluidos miscibles. Intercambiadores de calor. Como su nombre lo implica, son dispositivos donde dos corrientes de fluido en movimiento intercambian calor sin mezclas. Los intercambiadores de calor se emplean en diversas industrias y presentan numerosos diseños. La forma más común de intercambiador de calor es la del intercambiador de calor de doble tubo, también de tubo y coraza, se compone de dos tuberías concéntricas de diferentes diámetros. Un fluido circula por la tubería interior y el otro en el espacio anular entre las dos tuberías. El calor se transfiere del fluido caliente al frío mediante la pared que lo separa. Algunas veces el tubo interior forma un par de vueltas dentro de la coraza para aumentar el área de transferencia de calor y, por ello, la relación de transferencia de calor. Las cámaras de mezcla son clasificadas como intercambiadores de calor de contacto directo. El principio de la conservación de la masa para un intercambiador de calor en operación permanente requiere que la suma de las relaciones de flujo de masa entrantes sea igual a la suma de las relaciones de flujo de masa salientes. Otra expresión del mismo principio es, en operación permanente, la relación de flujo de masa de cada corriente de fluido que fluye por un intercambiador de calor permanece constante. Flujo en ductos y tuberías.
El transporte de gases o líquidos en tuberías y ductos es de gran importancia en muchas aplicaciones en ingeniería. El flujo por una tubería o ducto casi siempre satisface las condiciones de flujo permanente. En los flujos en las tuberías o ductos la transferencia de calor es apreciable. Las velocidades involucradas en el flujo por tuberías o ductos son relativamente pequeñas y los cambios en la energía cinética son casi siempre insignificantes. El cambio de la energía potencial es importante, ya que es posible que el fluido se someta a un cambio de elevación considerable. Gracias por su